¿Cuántos están cuerdos aquí? Cuerdos. ¿Sabe qué es cuerdos? No cuervos, cuerdos. Es decir, con sus 5 sentidos, bien parados, bien entendidos. ¿Sí? ¿Están cuerdos? Levanten la mano los cuerdos, los que no están locos. Todos. La levantan. ¿Sabes? El Señor me hizo entender anoche que yo no estoy cuerdo, estoy loco. En serio. No esos locos que tiran piedra y chorrean babas, espumas. Pero hay una locura que es que tus 5 sentidos no están trabajando como deberían trabajar. Tu razonamiento no es correcto, tus reacciones y acciones no son las correctas. Es decir, no andamos bien. Y quiero hablarles de eso, porque creo que cuando Dios habla es necesario que nosotros hagamos oír su voz, porque creo que si lo hizo conmigo, usted es digno también de escuchar esta palabra hoy. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Voy a tratar un tema que creo que es el pan de cada día. Y como cristianos tenemos que estar muy apercibidos. Proverbios 19, 11. Bueno, cordura es buen juicio. Listo. La pasaste Reina Valera, muy bien. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular. En otra versión, esta ya es actualizada, la versión antigua dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí ven? ¿Sí entienden por qué el Señor me dijo que yo estaba loco? ¿Ya la cogió? No sé si usted se identifica conmigo. ¿Cuántos de aquí se ofenden? Entonces no están cuerdos. ¿Sí o no? Porque dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto, disimular la ofensa. Wow. ¿Qué provoca la ofensa? Hay una palabra bastante conocida y vivida en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, donde no toleramos ni las falencias ni los comportamientos de los demás. Y eso produce ira. Cierto, yo creo que ya entendió de qué se trata el mensaje. La ira, sus consecuencias. ¿La ira es pecado? No. Porque si la ira fuese pecado, Dios fuese pecador. Porque la Biblia me habla de la ira de Dios. ¿Qué es locura y qué es pecado? Ahora usted diría, entonces Dios no está de acuerdo porque Dios no pasa por alto la ofensa. Pues déjeme decirle que estamos equivocados si de pronto nos detenemos a pensar así. Porque si algo ha hecho Dios fue que nuestra ofensa ya la pasó por alto. Ya Él dijo, todo está perdonado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dios se aira? Sí, pero no peca. ¿Cuál es el pecado? El iracundo, cuando me dejo dominar de la ira y actúo y reacciono de una manera que daño, que ofendo, porque no pasé por alto la ira. Y anoche entendía eso. La cordura mía se manifiesta cuando yo
trato de vivir esto, cuando manifiesto que en mí debe operar el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que ya lo vivo. Estoy diciendo que Dios me está tratando de loco y acepto que soy un loco. Porque me ofendo. O alguien de aquí dice, no, a mí me pueden hacer lo que sea, me pueden jalar la nariz, el pelo, me pueden patear, pisar los callos y tranquilo, soy un santo. ¿Alguien de aquí ha llegado a ese límite? No debería estar aquí, ya debería estar allá, con los ángeles vestido de blanco y adorando todo el tiempo. Lastimosamente estamos aquí en esta carne pecadora, en esta carne rebelde y desobediente. Que hay pasiones, dice la Escritura, que hombres de Dios que reconocemos que fueron grandes íconos de la historia bíblica, pero manifiesta, uno de ellos fue Elías, y dice que era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones, es decir, al hombre también le daba ira, le daba miedo. Después de descabezar a 900 profetas del diablo, le salió corriendo a una mujer. ¿Sí o no? Débil. Hombre, si yo mato a 900 tipos armados y diabólicos y le voy a salir corriendo a una pelada, ¿qué pasó ahí? Entonces uno diría, ¿lo movieron las emociones? Sí, porque cuando estaba ahí bajo el poder del Espíritu Santo, ese hombre era invencible, mochando cabezas, enfrentando al mismo diablo y sus profetas. Pero cuando escuchó la sentencia de una mujer que dijo, así como tú hiciste con los profetas, mañana lo mismo va a suceder contigo, es decir, te voy a volar la cabeza. Y le salió corriendo y se escondió. Pasiones. Esas pasiones, una de ellas, o esas emociones, es la ira. Lo cual digo que se manifiesta tanto en nosotros que nos hace actuar como locos. No mostramos cordura. En el Padre Nuestro, que nosotros nos lo aprendimos de memoria cuando no éramos cristianos, y ahora que somos cristianos nos cuesta aprendernos los versículos de memoria. Hay una partecita del Padre Nuestro que dice, ¿cómo? ¿Cómo? Diga la segunda parte. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Les voy a confesar algo. Yo he cambiado el sentido de esa oración. Yo he dicho, Señor, perdóname y enséñame a perdonar. Porque cuando yo digo perdóname así como yo perdono, no lo vivo. A usted sí. Ay, ay, ay. ¿En serio? Porque cuando el Señor dijo que así deberíamos orar, ¿sí o no? Así empieza diciendo, ustedes cuando oren van a orar así. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Es decir, cuando le estoy diciendo al Señor que me perdone, estoy dando por sentado que ya yo perdoné la ofensa. Ese es el sentido de la oración. Pero yo se lo he cambiado. Porque no vivo así como dice la oración que yo debo orar. Pero así es lo correcto. ¿Estoy pecando? No sé. Pero el Señor conoce mi sinceridad. Porque le estoy diciendo, Señor, perdóname. Y ayúdame y enséñame para yo perdonar. Porque no es fácil. ¿O sí es fácil? Mire, la carne hace muy fácil las cosas en las cuales ella se deleita. Pero cuán difícil es para la carne hacer las cosas que no le convienen. No le conviene porque eso la mortifica y la somete. ¿Sí me hago entender? Qué fácil es hacer las cosas que te agradan y que no te exigen demasiado. Vaya y venga. Pero qué difícil es hacer aquello. Se lo voy a poner de esta manera.
Holman, ¿cuánto hace que usted empezó en el gimnasio? Y empezó bien juicioso una semana. Esa semana, mejor dicho, yo llegaba y me daba cuenta cuando Holman iba al gimnasio porque los tenis míos, él ya le pone los tenis míos. Entonces los tenis míos estaban, me doy cuenta, cada vez que al gimnasio me doy cuenta, porque encuentro los tenis con los cordones diferentes. Pero ya hace como 2 semanas que no encuentro los tenis así. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil comer y deleitarse y usted sube los kilitos. Pero cuán difícil es someterse a una dieta para rebajar esos 4 o 5 kilitos que subiste. ¿Sí o no? Hablo esto para ilustrar lo que es difícil, lo que realmente conviene, pero a la carne no le conviene. A nosotros nos conviene someter la carne. A nosotros nos conviene obedecer a Dios. A nosotros nos conviene perdonar. A nosotros nos conviene no airarnos. Pero a la carne no. A la carne le conviene que tú te levantes en ira, que tú seas un orgulloso, porque la carne se muestra y se engorda cada día más. Pero estamos actuando locamente. No estamos actuando con cordura cuando nos estamos airando. ¿Por qué? No es que sea pecado la ira, pero el continuar continuamente, la Biblia ya se lo llama iracundo. Y ya el iracundo sí es un pecador, porque ya está continuamente cediendo a las exigencias de la carne, por decirlo así. Ya el airarte continuamente sí te está haciendo un pecador, sí me está haciendo un pecador. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque en medio de la ira empiezo a hacer cosas que no son correctas. Un loco no hace lo que es correcto. En una ocasión, una prima mía, se van a decir, uy, pastor, tiene familia loca. Sí, una prima por ahí que le corrió en las tejas. Ojalá no me alcance esa genética. El loco hace cosas en las cuales se deleita, no sé si lo disfruta, no sé si lo hace sin pensar, no sé, porque nunca ha sido loco. Resulta que yo iba, bueno, antes de eso, sí fueron varias cosas que sucedió con ella y las quiero ilustrar como para ver de que el loco hace cosas raras, ¿sí o no? Los cuales no están dentro de la lógica. Me llama un día y me dice, Pedro, quiero que vengas a mi casa y escuches una canción. Bien, yo no sabía que al hombre, la mujer ya le estaba corriendo la teja. Yo fui a su casa y me coloca en ese tiempo, porque hace ya muchos años existían los cassettes, ¿sí? En las grabadoras. Y entonces me coloca una canción, un vallenato, no sé aquí los que son viejitos y les gustó el vallenato en un tiempo, es de una sirena, de una muchacha, un muchacho que va en un barco y se hunde y una sirena que sale, que una sirena tan linda de ojos tenequé y que él la abrazó. Bueno, tuvieron como un romance y después ella lo invitó a vivir en el mar, pero él le dijo que él no podía vivir en lo profundo y en fin, La Sirena se llama creo que la canción. Es una historia de ficción pero bonita. Y entonces yo escuchando la canción, y denle, al final cuando termina la canción me dice, la sirena era yo. Y me empezó entonces a meter en la película y me contó otra vez la historia, cómo había sido y cómo, o sea, ella se metió en la película y ella era la sirena y el muchacho se había ido y estaba esperando el regreso del muchacho. Yo, ay, güey, mamá, esta vieja se le corrió. Ahí está, esta vieja le corrió. Bueno, listo. Pasaron los meses, las semanas, qué sé yo, no recuerdo bien. Y cierto día iba yo caminando por las calles del pueblo, se fue por allá en el Bagre. Y ella, en esos pueblos se va mucho el agua. Y entonces ella venía como de un pozo con una olla de agua en la cabeza. Una olla grande de agua en la cabeza. Y yo me la encontré, yo la vi. Y listo, yo la saludé, hola Mercedes, hola. Y yo pasé, cuando siento que... me la tiró completica, me bañó en plena calle. A mí no me dio siquiera rabia, me dio fue risa. Pero yo ya ahí sí entendí, yo no, esta mujer ya se enloqueció del todo. ¿Sí? Y qué pesar, ella se le acabó todos los hijos y al fin creo que la mataron hasta los paramilitares por allá porque andaban haciendo como limpieza de locos y de todo. Y ahí cayó ella, qué tristeza. Les digo esto porque es que como
El loco hace cosas en las cuales no sé si se deleita, pero hace cosas que no son correctas. Y nosotros, en medio de la ira, por no pasar por alto la ofensa, empezamos a hacer cosas que dañan y ofenden a la otra persona. Y la Biblia nos da muchos consejos, nos enseña de cómo deberíamos vivir. Y aquí leemos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará. Mira la secuencia. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes la suya. Esto es fácil de decir, ¿cierto? Pero qué difícil de vivir, porque sin la ayuda de Dios esto no va a ser posible. ¿Qué puede suceder si nos enojamos con facilidad? Proverbios 14:17, búscamelo allí, Camilo. El que presto se enoja hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. Acá lo dice de otra manera. El iracundo, este es Proverbios 14:17, sí. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. El iracundo comete locura. Mira que está relacionando siempre la ira con la locura. El no tolerar, el no pasar por alto, lo está relacionando con locura. Pero el prudente sabe aguantar. El salmista en el capítulo 37, versículo 8, dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. La Biblia es muy extensa en este tema, por lo cual les aconsejo, como me aconsejaba el Espíritu Santo, si aprendemos del Señor Jesús, nunca es que vamos a decir: ya estoy en un nivel que nunca más me voy a irar. No, eso va a ser imposible. Eso es misión imposible. Nunca voy a estar en un nivel en que no me vaya a irar. Y reconózcalo. Ya, de plano, se lo digo, nunca vas a estar en ese nivel. Porque si estuviese en ese nivel, superarías al Señor Jesús. Pero sí podemos llegar al nivel de que la ofensa no cause un estrago en nuestro ser y por ende reaccionemos con locura y afectemos a las personas. ¿Está claro eso? ¿Cierto? Esa es la parte importante que nosotros debemos concebir en nuestro corazón, porque es lo que el Señor nos enseña. El Señor Dios Todopoderoso, en la antigüedad, en medio de la ira, uno podría decir: uy, cometió locuras. Porque en medio de la ira, ¿sabe qué hacía el Señor? Hacía que la tierra se abriera y los sepultaba. Uno decía: uy, yo voy a imitar a Dios. Señor, permite. Es más, los apóstoles en algún momento reaccionaron así, porque vieron a algunos que no estaban quizás ofreciéndole la ayuda que ellos necesitaban. El Señor necesitaba por ahí una choza donde ir a reposar y se la negaron. Y dijeron Juan y Jacob: Señor, mandamos que caiga fuego del cielo y que los consuma. Ellos estaban airados porque no le habían hecho un favor al Señor. Entonces nosotros quizás podríamos justificar ciertas acciones y actitudes basándonos en las Escrituras, pero no conociendo el contexto. El Señor en la antigüedad, cuando hacía eso en medio de su ira, hacía que la tierra se abriese y se los tragaba juntos. Era por salvaguardar las generaciones futuras para que los niños, los que venían detrás, no tuvieran el mismo comportamiento de esos pecadores rebeldes que estaban ofendiendo continuamente al Señor y a los siervos de Dios. Siempre he identificado algo en esto de la ira y los juicios de Dios,
porque hay un alto grado de misericordia de parte de Dios. Pero el problema es que nosotros los seres humanos no sabemos usar ese sentimiento o esa emoción malsana quizás de manera correcta, de manera prudente. El Señor la utilizaba para dar lecciones, nosotros no la utilizamos para dar una lección, la utilizamos para dañar. Por lo tanto, como no sabemos hacer uso correcto, les voy a decir una cosa. Si yo no sé cómo, estos días, voy a poner el ejemplo tuyo. Estábamos en estos días hablando con Samir y él dijo, nunca vayan a utilizar una barbera, una barbera para afeitarse, porque eso es horrible. Él no la sabe utilizar y quizás da ese consejo. Pero un barbero la sabe utilizar a la perfección y llega y la pasa por aquí y uno siente que eso pasa chévere y hacen el cortecito. Pero el que no la sabe usar, se puede cortar la cara. ¿Sí o no? Y él dijo eso. Nunca vayan a hacer eso. Un barbero podría decir, sí, venga, cómprela, pero yo le enseño cómo utilizarla. ¿Sí o no? Entonces el Señor sabe usar todas las cosas porque Él es perfecto. Porque Él produjo en nosotros ese sentimiento y esas emociones. ¿Se puede decir entonces que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Claro, Dios se aira, nosotros nos airamos, pero Dios sabe usar la ira para corregir, nosotros no la sabemos usar. Por lo tanto, sería sabio de nuestra parte pasar por alto la ofensa y no llegar hasta el punto de airarnos porque dañamos. ¿Está claro esto, sí o no? Le comento que Dios me está dando una lección al respecto con esto. Porque yo trato de ser una persona paciente, pero en mi casa ofendo a mi esposa, ofendo a mis hijos, con actitudes y acciones o con palabras muchas veces. ¿Sí? Y esto me duele, porque a veces las personas que decimos más amar son las personas las cuales quizás manifestamos menos el perdón y la tolerancia. ¿Por qué? Porque creemos que ya el tiempo o la relación que hemos tenido ya pasa por alto esto, pero no. Antes se causa un daño más grande porque son las personas con las cuales. Mire, les voy a decirles lo siguiente. Párate acá, Samir. Supongamos que yo voy por el centro. Y entonces en una curva o por adelantarme voy y hago esto. Disculpe, perdóneme señor, perdóneme, ¿sí o no? En la calle hacemos esto con facilidad, pedimos perdón, ¿sí o no? O de pronto le pisé un callo por ahí, ¡ay señor, perdóneme, no fue mi... Sí, y tratamos como de que nos acepte el perdón porque nos equivocamos o una imprudencia, hicimos esto. Pero en la casa pedimos perdón así tan fácil. Más bien nos enojamos, ¿sí? Quítese del medio, que no vio que yo iba a pasar. Entonces, ¿por qué está ahí molestando? Deje de molestar, cansó, fastidioso. ¿Sí o no? En la casa tomamos esa actitud. Veo cabezas haciendo así porque nos estamos identificando. Y si la persona quizás, pero no ves que yo estoy aquí, vos sos el que te metiste así, no, ¿cuál? Usted vio que yo iba pasando, es que estoy de afán, es que voy a hacer, y de una, o sea, armamos el problema allí. Nos estamos airando, o la persona que pisamos, sí, también, pero ¿qué? ¿No me vio? Sí, reacciones. ¿Por qué? Cuando debería ser al contrario, ¿cierto? Las personas que más amamos deberíamos conservar más y mantener la cordura y perdonar y pedir perdón. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero algo tan especial sucede cuando hacemos eso. Dice la Escritura en Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades.
Eso de conquistarse a sí mismo, creo que es la guerra o las batallas más fuertes y las cuales deberíamos pelear con más ahínco día tras día. Porque es muy fácil yo mirar las falencias de los demás y querer hacérselas ver y quererlas corregir, cuando yo soy quizás el causante de la manifestación de esas falencias en la persona. ¿Me hago entender? Si yo ofendo, entonces veo que la persona me respondió con ira. Yo lo que tengo que buscar no es decirle, venga, pero es que usted ¿por qué se ira con facilidad? ¿Y usted por qué ofende? ¿Sí o no? Entonces, si yo soy el causante de esa reacción, yo soy el que tengo que aprender a dominarme a mí mismo. Porque sé que cada vez que hago eso, la otra persona va a reaccionar. Entonces, es sabio no hacer lo que a la otra persona le ofende. Ahí ya estoy matando, por decirlo así, 2 pájaros con un solo tiro. ¿Cuál? Me estoy dominando y autocontrolando yo y estoy impidiendo o no permitiendo que la otra persona se aire. Porque el dominio propio, mis amados, evita tantas catástrofes y tantas cosas. El dominio propio va a evitar un montón de situaciones difíciles. Así que si logramos controlarnos a nosotros mismos, dice que seremos más poderosos que un ejército que toma una ciudad. Esto tiene mucha trascendencia. Míralo de esta manera, te lo repito, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Como cristianos, cuando llegamos muy apasionados en Cristo, yo recuerdo que en una ocasión, no sé en qué iglesia, le di una charla a los jóvenes precisamente sobre esto. Porque los jóvenes, muchos se proyectan y quieren visiones y quieren a nivel musical o a nivel ministerial alcanzar grandes cosas. Yo les decía, mira, no podemos conquistar el mundo sin antes conquistarnos a nosotros mismos. Un hombre que no ha sido quizás experimentado en dominar ciertas emociones, no puede pretender cambiar a otros que quizás las tiene peor o en más alto grado que usted. Por lo tanto, antes de querer cambiar a los demás, cambiemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios está hablando, y a mí primeramente. ¿Qué puede detener un arrebato de furia? ¿Y cuál es la honra? Ya lo vimos. El buen juicio hace al hombre paciente. Están allí en Proverbios 19:11, fue el versículo inicial. El buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Cuando alguien está irado, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en ese momento? Sí, pero ¿lo hacemos? ¿Sí o no? Proverbio nos enseña, Salomón es uno que su sabiduría en los proverbios es una sabiduría cotidiana para ponerla por obra en los hogares. Dice, la blanda respuesta más la respuesta áspera. Me dijiste 1, te digo 2, me dices 3, te digo 4, me dices 5, te digo 6. O sea, siempre vamos aumentando la emoción, el sentimiento, la pasión hasta que ¡bum! Muerte súbita. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dice en Proverbios 22, versículo 4. Hay una cosa sabia que debemos hacer. 22, 24. Perdón. Híjole. No se junten conmigo. No, yo no soy iracundo, pero me airo. O sea, hay que identificar, ¿cierto?
La persona iracunda es aquella persona que ni siquiera le puede mirar. ¿Sí? Dios, ¿qué me miras? ¿Qué te pasó? ¿Qué te debo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Le debo algo? ¿Qué pasó? ¿Ah? Póngala como quiera. O sea, hay personas que se airan con nada. Y buscan pelea y quieren inmediatamente, es como que vea chorrear sangre y listo. Ahora, el sentimiento de ira siempre va a estar allí en nosotros mientras estemos en este cuerpo. Pero me está dando un consejo, es que con aquellas personas que yo veo que se airan con facilidad, dice que no me debo juntar. Ahora usted dirá, ¿y si mi esposo es iracundo, mi esposa es iracunda? Y entonces me voy de la casa. ¿Qué hago? ¿Qué hacer en ese caso? Nos metimos en terreno espinoso, ¿no? ¿Qué hacer en el caso cuando aquella persona con la cual tú vives es iracunda? Ni modo, sopórtelo. Ya no hay nada que hacer ahí. Ahora, cuando el proverbista Salomón está diciendo eso, es decir, de que con personas que tú sabes que son así y que te van a afectar, es decir, no está hablando exactamente de la pareja, sino de personas. Tú tienes un vecino o conoces a alguien o al señor de la tienda que cada vez que vas allá te insulta o si le debes te levanta plan, qué sé yo, personas iracundas. Por favor, trata de no, porque vas a provocarle y puede suceder una catástrofe, una locura. Ahora, con las personas que ya entonces tenemos de nuestro lado, la Biblia te da un consejo, que aprendamos a soportar, que aprendamos a tolerar, que aprendamos a convivir. ¿Por qué? Porque ya esa persona no es que ahora la estamos conociendo. Esa persona la conocimos así. Para eso tuvimos un tiempo de noviazgo, de conocimiento. Y un día decidimos hacerla parte de nuestra vida para el resto de nuestros días. Ya tú elegiste. Y lo elegiste como era, o como era ella, o como era él. ¿Cierto? Ahora que toca, el problema es que puede suceder lo siguiente. Que lo conociste o la conociste antes de venir a Cristo. Y entonces cuando los dos se agarraban y se daban, eso estaba parejo. Pero ahora que ya tú conociendo de Cristo te has bajado, pues eso pienso, eso creo. ¿Sí? Entonces ya empiezas a verle con más, a un más alto grado, la falencia o la dificultad de esa persona, que se aira con facilidad. Y ahora dice, ¿ahora cómo me como este rollo? ¿Con lechita o con jugo de maracuyá? Ahora, ¿cómo lo soporto? Pues antes te lo soportaste sin Cristo. Ahora con Cristo, mejor todavía, lo tienes que poner ¿cómo se dice? A funcionar el dominio propio, la paciencia, la cordura y la tolerancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierta y los dos empiecen nuevamente a tener una vida en forma en Cristo, o hasta que Cristo venga y seamos transformados y ya no vamos a tener ese problema. ¿Y hasta cuándo? Y si apenas tenemos 30 años y si duramos 80, son 50 años, bueno, no hay problema. Mire, yo he entendido algo y se lo quiero transmitir o de pronto aconsejar, no sé, o a manera de cómo yo percibo las cosas. En Cristo dice la Biblia que todas las cosas, ¿no qué? Nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Juan era un iracundo, el apóstol Juan, que ustedes conocieron. Pedro era un sanguíneo iracundo. Pero luego pasaron a un nivel donde ellos, usted ve las cartas que ellos escribieron, son unas cartas de amor preciosas, de exhortación, lindísimas. Yo he entendido algo, que allí donde más rústico está el tronco de la madera, en aquel mueble que quieres fabricar, ¿alguien aquí ha trabajado con madera? La madera tiene ciertas partes que son como los nudillos del árbol, ¿cierto?
ahí, aunque forma unas vetas muy bonitas, es lo más difícil de pulir. El resto de la madera puede ser pulida quizás con la mera máquina esa, cuando la matan, la pasan ahí, queda pulida. Pero el nudillo siempre va a quedar como unos pelitos. Siempre va a quedar algo que cuando usted le pasa la mano, siente que algo está rústico. Entonces, ¿qué hace el carpintero, el ebanista? Ahí le da más lija. ¿Sí? Hay una lijita, eso está como desde el número 1500 hasta la número 80. La 80 es como una lija de banda. Y esa, cuando el nudo está muy rústico, hay que pasarla. Con esa se pule el hueso duro cuando está muy, ¿cierto? Muy rústico. Luego ya pasamos a otra que es la 120, 150, 180, 200, 220, 360, 400, 600, 1000. Los números de las lijas. Cuando ya la madera está como llegando, entonces la lija es más suave. Ya no, como que ya no raspa tanto, ¿cierto? Pero hay que darle. Porque el objetivo, el propósito es de que la madera quede lisita. Que cuando el que compre el mueble o cualquier objeto que sea de madera, le pase la mano y ¡ay, qué rico se siente! ¿Cierto? Que la madera bien pulida se siente muy rico, se siente suavecito. Entonces, lo que yo quiero ilustrar con esto es que allí donde hay más dificultades, y Dios sabe que a través de esa dificultad va a convertirla en una fortaleza para que tú ayudes a los demás, ahí tiene que tratarte con más rudeza. Y va a poner las personas que más te fastidian, que más te ofendan, para que logres pulir eso. Porque si te pone con alguien, por ejemplo, yo soy, según los estudios de los temperamentos, yo soy, ¿qué es lo que? Flemático. El flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Yo soy flemático melancólico, con algo de iracundo, ¿cómo es? Colérico. ¿Sí? Pero es un colérico raro, porque yo no soy explosivo, así como que, no. Pero es como un colérico por allá encubierto que hace sus maniobras muy adentro sin ser visibles. Encubierto, solapado. ¿Cierto? Pero lo tengo, porque todos tenemos, de todos hay uno que sobresale. El flemático, ¿cuál es? ¿Flemático soy yo? No me acuerdo bien. El flemático trata de ser a esas personas calmadas, esas personas un poco comprensivas y así. Más o menos ustedes conocen cómo soy yo. Si a mí me ponen al lado una persona de esas, los dos vamos a andar así como asolapados siempre, relajados. Pero si a mí me ponen una colérica, mi esposa es colérica, ¿para qué? Ustedes la conocen, ¿para qué vamos a tratar aquí de ocultar lo que es muy visible, ¿cierto? Mi esposa es colérica, mi esposa me la abuela, yo se la abuelo. Te dirán, uy, el pastor, sí, nos las volamos, que no cogemos machete ni cuchillo para tirarnos, pero nos ofendemos. Pero los dos a la vez nos vamos complementando para ir perfeccionando una relación y un ministerio, ¿cierto? Porque yo quizás con mi relajo la ofendo a ella, que es más activa y más por aquí, más de perfeccionista el aseo. Yo llego relajado y paso los zapatos, ¿sí? Porque yo no soy como tan, ¿sí? ¿Cómo se dice? Tan meticuloso en esas cosas. Yo llego y ya está atrapando y yo paso. Pero no te das cuenta. Quédese allá, quédese allá. ¿Cierto? Eso pasa solamente en mi casa. Quédese allá, que no está viendo que estoy trapeando. Y yo, ay. ¿Por qué? Nos necesitamos a los dos. Ella me corrige en mis cosas que yo no soy capaz como de tener tan claras. Y yo trato un poquito allí también de aterrizarla. ¿Sí? Los dos nos vamos complementando. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces vamos aprendiendo los unos de los otros. Pero hay algo que nos dice la Biblia. Es que debemos aprender a tolerar. Y si yo le he dicho a ella en muchas ocasiones, mira, yo soy una persona que entiendo fácilmente las cosas que me dicen, mas no las aplico.
No, mentiras, trato de aplicar. O sea, soy muy fácil de entender algo, ¿sí? Tú me dices algo, lo acojo de una. Entonces le digo a ella, mira, lo que ya me dijiste, no me lo repitas, porque ya lo entendí. Sí, pero es que no me lo repitas, que ya lo aprendí. Sí, pero no me lo repitas, que ya lo aprendí. Sí, pero no me lo repitas, que ya lo aprendí. ¿Cierto? Ya lo entendí. En esos momentos ya entramos en dificultad. ¿Por qué? Ella me está haciendo querer entender algo, pero para que yo lo aplique. Yo lo entendí, pero no lo estoy aplicando. Entonces por eso ella quiere hacérmelo nuevamente entender, porque cree que yo no lo entendí. Yo lo entendí, lo que pasa es que no lo estoy aplicando. ¿Sí ven? ¿Dónde entra entonces el problema? Que es que tenemos que aprender, listo, a mi esposo no le gusta que yo le repite, listo, no lo voy a repetir. Pero si hace las cosas de nuevo, lo voy a regañar, listo, yo acepto que me regañe. Pero en el momento si ya me dijiste algo, no me lo vuelvas a repetir. Porque me estoy haciendo o me está haciendo ver quizás como un retardado mental que no estoy entendiendo las cosas que me dijo de una manera clara. No sé si ustedes se identifican con esto que yo les estoy diciendo. Estoy abriendo mi corazón porque quiero que este tema realmente aprendamos a manejarlo. Somos personas que tenemos sentimientos contrarios, todos somos diferentes. Aunque seamos cristianos, tenemos problemas y dificultades, los unos diferentes a los otros. ¿Qué tal? Yo en estos días le decía jocosamente, ¿qué tal que yo fuera como usted? ¿O qué tal que usted fuera como yo? Y le dije, si yo fuera como usted, yo no me hubiese enamorado de mí. Sí. ¿Qué tal? Porque yo tendría los mismos gustos y sentimientos de ella. Y yo no me fijaría en un negro tan feo así. ¿Sí o no? Pero somos diferentes. Somos diferentes, gustos, sentimientos y cosas diferentes. Entonces, no podemos, hermano, hacer de estas diferencias. El señor David Ormachea enseña algo muy lindo al respecto de esto, de las diferencias. Que las diferencias, en vez de usarlas para destrucción, tenemos que usarlas para edificación. Muy, muy, muy lindo el enfoque que le da esto. Porque venimos de familias diferentes, raza diferente, genios diferentes, temperamentos diferentes. Entonces llegamos a encontrar y tratar de formalizar una relación con la diferencia de acá, de esta genealogía, y con la diferencia de esta genealogía, con conceptos de esta genealogía y con conceptos de aquella. Entonces llegamos allí y de seguro van a haber choques. Los van a haber, y no poquitos, y no los primeros años, para toda la vida. Qué consuelo, ¿no? Se dirá, no, el pastor sí se... No, es la realidad. Y tenemos que vivir con esa realidad. ¿Sí o no? ¿Quién aquí? ¿Cuántas parejas hay aquí? ¿La han vendido el pastor? ¿Otra pareja? Por aquí. Le tocó. Pastor, le tocó. Pastora, le tocó. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tiene cada uno? Están de 30 y piquito, no más. Y si van a llegar a los 80, son 50 años que le quedan todavía. Pastor Alejandro se echa la bendición. Sí, le tocó. Ahora, pero ¿qué podemos? Mira, después de este mensaje, lo bonito que yo sé que va a quedar de esto es que vamos a aprender a tolerarnos, porque la tolerancia es algo bien bonito. La tolerancia no va a cambiar a la persona, sino que va a impedir y va a afectuar o va a acontecer lo que dice, que pasa por alto la ofensa. Entonces nos vamos a evitar conflictos que nos van a herir más. ¿Sí? La tolerancia es, listo, estás enojada o estás enojada, te dejo quietecito, cuando estés bien hablamos, y hablamos con cordura, no hablamos con locura. Si en estos momentos tratamos de resolver el asunto, un par de locos se salen matando. ¿Te imaginas qué par de locos con machete en la mano? ¿Qué puede suceder ahí? El sangrero es terrible. Par de locos con machete en la mano. Muy bien. Ay. Salomón nos aconseja algo bien especial. 7:9 de Eclesiastés. No te dejes llevar por el enojo
que solo abriga el corazón del necio. Aparte de loco, me está diciendo necio. Loco y necio. Qué buenos títulos, ¿no? ¿Y a dónde los consiguió? En la Universidad de la Insensatez. Loco y necio. Dos títulos perfectos para aquellos que nos dejamos dominar de la ira. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Yo me pregunto, Salomón, ¿cómo vivió todo esto? Para este hombre, hablar de todo esto y aconsejar de todo esto tuvo que vivir. ¿Sí o no? Tuvo que vivir y ver el resultado de todo eso que vivió, y eso lo llevó luego a dar un consejo. Salomón llegó un momento, escuche bien, si usted no lo sabía, Salomón llegó un tiempo en que se apartó de Dios. Y empezó a experimentar todas las obras de la carne, porque él lo quiso hacer por voluntad propia. Él dice en Eclesiastés que propuso en su corazón experimentar qué era lo que sentían los impíos cuando hacían tales cosas, creyendo que la sabiduría que había recibido de Dios le iba a librar de todo esto, pero es insensatez. Cuando yo creo que la sabiduría de Dios me va a librar de acciones y de decisiones que yo he tomado. Y después dice más adelante, la sabiduría me dejó, se alejó de mí. Y él empezó a vivir un montón de situaciones y circunstancias que luego tradujo como locura. De todo aquello que se hace sin el temor y sin los principios, sin la obediencia al consejo de Dios, él lo toma como locura y lo llama vanidad. Y aquí me está diciendo que no nos dejemos llevar por el enojo, porque eso es una reacción típica de los necios. Qué garrotea nos está dando el Señor hoy. ¿O no? Usted dice, no, yo eso lo sabía, lo había leído en la Biblia. Pero no solo es leerlo, es experimentar que toda esta realidad de la cual nos está hablando el Señor hoy es una cotidianidad en nuestros hogares y en nuestras familias. Aunque seamos cristianos. ¿Qué hacer con esto? Dura cosa. ¿Qué consecuencia tiene el enojo? Y esto sí es delicado. Según el Señor Jesús en Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ay, ay, ay. Es una secuencia ascendente lo que provoca la ofensa cuando no se pasa por alto. Leámoslo de nuevo. Pero yo les digo, todo el que se enoje quedará sujeto al juicio del tribunal primeramente. Es más, enojado, insulte a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Y luego, pero cualquiera que lo maldiga, es decir, por tu enojo ya lo maldijiste, vas a quedar sujeto al juicio del infierno. Va subiendo como de nivel, de categoría, ¿sí o no? Y todo porque no pasó por alto la ofensa. Y eso pasa. Empezamos con una mínima cosa, pero luego empezaron los trapitos al sol, empezó esto, pero es que usted, sí, pero es que yo no, fue usted y terminamos explotando por algo que fue una insignificancia y se pudo haber pasado por alto. ¿A alguien le ha pasado eso aquí? ¿Todos se están identificando en estos momentos conmigo? Bienvenidos a la familia. ¿No creían que su pastor experimentaba todo eso? Sí. Y quizás más que ustedes. ¿Qué nos aconseja Pablo
En Colosenses 3:8 dice, pero ahora abandonen todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. O sea, dentro de todas esas pasiones y emociones dañinas, dice que debemos abandonar. Ahora, si ya lo dije con anterioridad, de que no podemos ser libres de ese sentimiento porque fuimos creados con eso. ¿Cómo no me está diciendo el apóstol Pablo que abandone la ira? Yo no la puedo abandonar entonces porque ya tengo eso sujeto o impreso en mí. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo aplicar esta parte de la Biblia que me está aconsejando el apóstol Pablo? Empezamos por el principio. Pase por alto la ofensa. Aunque me dé, como decimos aquí en Antioquia, piedra, me sacó la piedra, voy a callar por amor, como dice el Señor. ¿Cierto? Por allá uno de los profetas menores dice que Él callará por amor. Ese debería ser nuestro comportamiento, nuestra actitud. Aunque hay momentos en que la ofensa te está como liberando esas cositas que tienes por allá guardado porque se han venido acumulando, porque nosotros somos acumuladores, ¿sí o no? ¿Usted sabe cómo vive un acumulador? ¿Ha visto por ahí los programas de los acumuladores? Es horrible. ¿Alguien ha visto los programas de acumuladores que acumulan basura, chécheres y cosas en la casa que no tienen por dónde caminar y cada día meten más y más y más? Uy, yo veo eso y me da como asco, fastidio. No nos vayamos muy lejos. Aquí, en su vida cristiana, hay cositas que usted no puso en el momento en que debía ponerlos en la mesa y los guardó por allá en el chifonier. Cuando vino a ver ya no podía ni siquiera cerrar el chifonier porque había muchas cositas ahí guardadas. Entonces en el momento, ¿sabe qué pasa cuando eso? A mí me ha pasado. Mi esposa tiene muchas cosas ya. Y a veces yo voy a abrir la tapa del chifonier y se me vienen encima. No todo, pero algunas cosas. ¡Ay! Cuando ya está casi que a rebosar, cualquier cosita medio intentas abrir la puerta y cae. Por lo tanto, si pasas por alto la ofensa, ¿qué es lo que? O sea, esto es sabiduría. Cuando pasas por alto la ofensa, no acumulas nada, porque eso no llegó a causar algo dañino en ti. Simplemente fue algo que sucedió, pero como no le diste más larga a la cuestión, fuera. Cuando se pasa por alto la ofensa, y es un ejercicio que tenemos que empezar a practicar de aquí en adelante. Cuando se pasa por alto la ofensa, ya no pasa nada. Quedamos como cuerdos. Pero cuando no se pasa por alto, ya actuamos como un loco. Un loco me tocó ver no, pero escuchar de algo que ocurrió precisamente en mi pueblo. Allá había muchos locos, yo no sé por qué. Había un loquito, qué pesar. Había un loquito que era de tu pueblo, de Cincé, ¿cierto? Y él le decíamos compadre Chu o compachú, pero se llamaba Jesús. Era feíto, parecía un chuki, muy feíto. Pero era raro este loco. A él no le gustaba que lo mandaran, pero era el mandadero del pueblo. Pero le daba piedra que lo mandaba. No, yo me voy para Cincé, y salía. Pero hacía el mandado y regresaba y traía la de vuelta. Hasta honesto el loquito. Y cierto día sale un hombre cuerdo de misa. Ese hombre era un ejecutivo de una gran empresa que hay allá que llama Mineros de Antioquia. Era un trabajador de allá. Un hombre alto, hasta buena presencia el hombre. ¿Y cómo es que se va? Ve al loquito que estaba ahí a la puerta de la iglesia y se va y coge un garrote. Y dice, miren al diablo, hay que matarlo. Y lo cogió a garrote y lo mató ahí en la puerta de la iglesia. Ese estaba más loco que el loco. Uno diría, ¿cómo este hombre en su cordura hace cosas semejantes? Un cuerdo mató a un loco, cuando debería ser al contrario, que el loco matara al cuerdo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién estaba más loco? Aquel que se creía cuerdo, pero estaba haciendo cosas
de locos. La cogió. Creemos estar cuerdos, pero si no estamos pasando por alto la ofensa, estamos haciendo cosa de locos. Yo nunca, se los confieso, en mis 17 años de vida cristiana, nunca había entendido este versículo así. Pero el Señor, en su infinita gracia y misericordia, me lo está haciendo entender, y creo que es el tiempo justo para hacérselo entender a usted también, y que cambiemos nuestra actitud frente a las situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. Voy a terminar ya. ¿Cómo debemos ser según Santiago? Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Ay, ay, ay. Debemos aprender entonces de Dios, que dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos lentos en misericordia y grandes para la ira. Todo lo contrario, ¿cierto? ¿O no? Estoy equivocado yo. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y el Señor y nosotros somos lentos en misericordia y grandes para la ira. Locos. Locos. No sé esos ojitos. Miren los ojos al otro y tiene los ojos así como en bolitas. Y grandes, fruteados y así como en bolitas. Ay, ay, ay. ¿Puede el hombre airarse sin pecar? Sí, dice la Biblia en Efesios 4:26. No se enojen, no pequen. Es decir, aírense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Qué sucede entonces cuando damos rienda suelta a nuestro enojo? El versículo 27 está diciendo que le estoy dando lugar ¿a quién? Al diablo. El diablo espera el momento débil para entrometerse en lo que nosotros no deberíamos hacer. Así que, versículo 7 de Santiago 4, para terminar ya, sométanse a Dios, resístanse al diablo y Él huirá de vosotros. Y lo que debemos hacer luego de que hayamos pecado en medio de la ira es perdonar. La ira, sus consecuencias y el perdón. Siempre nosotros somos, por decirlo de alguna manera, el resultado, el linaje de un perdón máximo que se ejecutó en la cruz del Calvario. El Señor allí, sus primeras palabras cuando ya lo estaban crucificando fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le aconsejó a sus discípulos y nos aconseja a nosotros sobre la tolerancia y el perdón, y dijo por allá en Lucas capítulo 17, si alguien peca contra ti 7 veces al día, ojo, perdónale. No me diga, si con una vez que me ofendan ya estoy que lo mato, ahora dígame 7 veces. Y eso dice el Señor. Pedro se creyó entonces el más super, porque además que ya lo estaba practicando, y dice: Señor, o sea que ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor: no te digo que hasta 7. 70 veces 7. Si 50 años le alcanzan para eso, pues ahí está. 7 veces, no, 70 veces 7. Esto es un número que el Señor estaba como tirando ahí así para que lo entendiésemos de que eso es sin medida, que eso es por siempre, porque siempre vamos a tener a la persona al lado o en la calle, nos vamos a encontrar quien nos ofende, porque si alguno no ofende en palabra, varón perfecto es. Entonces la clave es pasar por alto la ofensa. Y si me ofendieron, le perdono. Si vengo a traer la ofrenda, dice la Escritura, y te acuerdas que allí tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte en paz. Es decir, perdona, arreglen las cosas. Pase por alto la ofensa, no importa. Pues ya lo que pasó, pase por alto la ofensa y diga: perdóname. Y te perdono también. Porque siempre una riña viene por dos. Uno solo no pelea.
Mi mamá nos decía algo bien chistoso cuando estábamos enojados y ella no quería pelear con nosotros. Decía, ¿está muy enojado? Sí, muérdase el codo. Inténtelo. Con solo hacer eso ya a uno se le cae. ¿Ya? ¿Qué más voy a hacer? Muérdase el codo a ver si es capaz. No podemos entonces seguir haciendo lo mismo que siempre hacemos y esperar resultados diferentes. No podemos hacer que la persona cambie si yo soy un instigador, si soy una persona que sé que lo que le ofende lo sigo haciendo. Entonces trataré de conquistarme a mí mismo, trataré de utilizar el dominio propio que ya el Señor me lo dio por su Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo está esa parte bien especial que se llama dominio propio, ¿sí? Entonces conquistarme a mí mismo, no ofender a la persona y si me ofenden pasar por alto la ofensa. ¿Está claro? ¿Está fácil? Pero claro sí está. ¿Cierto? Lo que no está es fácil. Es lo mismo que pasa con mi esposa y conmigo. Ella me dice, yo entendí las cosas, pero no lo hago en el momento en que ella quiere que lo haga. Ya me ha enseñado muchas veces que cuando está trapeando no me pase por ahí y a mí se me olvida y paso. Eso la ofende, ¿cierto? Porque claro, ella tiene muchas ocupaciones y yo creo que a todas las mujeres les ofende eso, ¿o no? O hay alguna que dice, no mi amor, pase tranquilo que yo leo la última pasadita. A veces me dice así por misericordia. Sí. Pase que yo ya me falta la última trapeadita. Entonces ya paso pues con más tranquilidad. Pero cuando a veces no habla, sino que solamente se para con la trapeadora y me mira. Listo. Pero ya entendí el mensaje, ¿cierto? Porque no le gusta. Ahora, si ya yo la veo parada con la trapeadora allá y mirándome así, si yo sigo para allá, lo más seguro es que me pegue la trapeadora, ¿sí o no? Pero si ya yo entendí el mensaje con solo mirarme, ya yo di listo, ay amor, perdóname. Ya, ¿sí? Entonces es eso. Tratar de no ofender, dos cosas que van a funcionar a la perfección, se lo garantizo. Tratar de no ofender, y si eres ofendido, pasa por alto la ofensa. Amén. Lo vamos a poner por obra. Eso va a traer paz a tu corazón y a mi corazón, a tu casa, a tu familia. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Es de esas palabras donde uno dice, wow, ay Señor, qué difícil, pero es una realidad. No podemos obviarla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este peregrinar. Padre, te bendigo, Señor, y te doy gracias. Porque tú nos conoces, Señor, porque tu misericordia es grande, tú tardas en airarte, y es más, nos perdonas, y es más, nos complaces, Señor. Porque cuando nos acercamos a ti, pidiéndote perdón por nuestras ofensas, tú como buen Dios perdonador y misericordioso, nos la concedes al instante, Señor. Y hoy queremos empezar a aprender a reflejar ese mismo carácter tuyo en nuestra vida cotidiana. Perdónanos, Señor, porque hemos ofendido en palabra y en acciones y en actitudes a nuestros seres queridos o a nuestros amigos, vecinos. No hemos actuado con cordura y tu palabra hoy nos ha enseñado que es locura cuando no tenemos el control de la ofensa, cuando no pasamos por alto la ofensa. Señor, hoy yo declaro que esta iglesia se convertirá en una iglesia cuerda, sensata, una iglesia, Señor, sabia, que aprenderemos a tolerar, aprenderemos a entender de que no somos iguales y que no podemos moldear a las personas a nuestro amaño, sino que tenemos que aceptarlas como son y aprender de ti a perdonar cuando somos ofendidos y a pasar por alto la ofensa. Espíritu Santo, hoy nos sometemos a ti. Tú eres Dios manifestado aquí en la tierra, Espíritu Santo. A veces no sabemos cómo actuar en determinadas circunstancias y situaciones difíciles,
Pero si vamos a tu presencia, tú nos hablas, tu palabra nos aconseja. Y todo aquello que no sabemos manejar en nuestra carne, cuando acudimos a tu palabra y entendemos el consejo, entonces podemos, Señor, darle solución a ciertos asuntos. Hoy bendigo a la iglesia con una sabiduría y con un entendimiento claro para vivir estas situaciones de ofensa, de ira, de enojo, porque no somos perfectos, Señor, pero caminamos hacia la perfección, y contigo sé que lo lograremos, Señor. Con tu Santo Espíritu sé que muchas cosas, oh Dios, cambiarán en nuestra vida, cambiarán en nuestro entorno, cambiarán en nuestra familia, cambiarán en nuestros hijos, porque con sabiduría se resuelven los asuntos, dice tu palabra. Y aquel que es paciente se convierte en un hombre o una mujer tan poderoso que es mejor que un ejército que conquista una ciudad. Muchas gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra, porque traes bálsamo a nuestras vidas y también conciencia de la realidad en que vivimos, pero también nos da las fuerzas para continuar tolerando y aprendiendo cada día de ti y de los demás. Gracias por esta persona que has puesto a nuestro lado para enseñarnos, para moldearnos, para exigirnos, para que saquemos a relucir esa casta cristiana que tanto profesamos, Señor. Sé que es necesario y todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Gracias por estas personas que se han convertido en el instrumento para disciplinarnos y para enseñarnos. Los bendecimos, Señor. Bendiga a esas personas. Vamos, bendiga a esa persona que le causa tanta molestia. Bendiga a aquella persona que cada vez que le habla le irrita. Bendígalo, bendígalo. Empiécelo a ver de una manera diferente. Empiece a orar por ello. Empiece a hacer en el cielo un depósito para que el día en que usted sea otra vez afectado o confrontado, enfrentado en esta situación, esto no pase hasta su corazón y el enojo no se perciba en su rostro ni en su corazón. Padre, gracias, Señor. Bendigo tu iglesia y bendigo las familias de cada uno de los que pertenecen, Señor, a esta congregación. Y declaro, Señor, que tiempos nuevos vienen, que situaciones van a ser resueltas de una manera sabia, y que por ese testimonio y esa sabiduría que vamos a utilizar en esos momentos, las personas entenderán de que tú sí has hecho una labor en nosotros, y les veremos aquí, Señor, porque nos hemos propuesto unas metas, oh Dios, y es de orar por esas personas, visualizarlas, acercándonos y estableciendo unas relaciones, oh Dios, con ellos, y orando cada día para que el día en que tú nos permitas y nos des la palabra clave, poder ir a sus vidas y poderlos así traer a este lugar para que te reciban y vivan también, oh Dios, la fe que hemos profesado en ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje. Te bendigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.